Bueno, muy buenas noches a todos. Estamos muy agradecidos, especialmente con la Intendencia, por permitirnos este espacio, un espacio especial, una noche especial, lluviosa, pero muy interesante, muy intensa y sobre todo muy artística y muy creativa. Esta noche ha llegado el momento de presentar en Salto, el lugar donde vive, la novela La Última Frontera de Luis dos Santos y una serie de estrellas que nos acompañan acá para presentar el libro. Así que bueno, pido un aplauso para todos los presentes. Venga. Vamos a comenzar presentando un poquito, dando un bio sobre Luis. Algunos ya lo conocen, pero para los que nos están viendo en otro lugar, vamos a decir que además de ser un hábil escritor y asador, nació en Calpica, casi en la frontera en la que Uruguay colinda con el Brasil. Domina 3 idiomas: el idioma castellano, el idioma portugués uruguayizado y el idioma de la buena amistad, que es el más importante. Aunque lleva varios años escribiendo, fue su novela El Zambullidor lo que rompió todas las expectativas, incluso las de él mismo. Ya va por la 3ª edición y se ha traducido al portugués, al francés, viene en camino la rusa y seguramente algunos otros idiomas. Por acá me dicen que la polaca también ya está en camino. Con la novela que presentamos hoy ha roto también la lógica del tiempo, porque la publicó en 2008, pero como era necesario convertirse en el escritor influyente que es hoy, debió esperar 12 años para conseguir este relanzamiento que se cumple en este momento. Pido un aplauso merecidísimo para Luis dos Santos el Cachi, que nos acompaña acá, y su novela La Última Frontera. Voy a darle la palabra, primero pues a mi derecha, Ángela Russo, es profesora, ya se me apagó acá, no importa, alguien apagó, gracias, estas son las cosas de la transmisión en vivo, no se preocupen. Ángela Russo es profesora de literatura, pero en realidad esa es la fachada con la que esconde un desarrollado gusto y refinado por el cine, la música y desde luego la literatura. Soy testigo que ha obligado a sus alumnos a ver películas extrañas con la esperanza de verlos aprender algo desconocido sobre los creadores de este país. Un aplauso para Ángela Russo, por favor. Bien, buenas tardes para todos. Es un placer estar acá acompañando a Luis y formar parte de esta mesa. Es un privilegio, un pedido de los amigos de los amigos. Yo siempre digo que los llamados de los amigos son como el llamado de la selva, siempre hay que responder. Y bueno, y como se planteó esto así como una mesa de amigos, de allegados, yo quiero comenzar mis palabras trayendo a esta mesa a algunos amigos. Cuando empecé a leer la novela, La Última Frontera, el nombre que se repetía y se repetía era Baité. E inmediatamente se me vino al corazón la presencia de mi amigo, mi colega, mi profesor, Antonio López, cuyo grupo se llamaba Baité, conformado por Denis Dutra, por Papino Sioca y otros. Y entonces en esos nos pusimos a escuchar y ahí en ese disco encontré la canción Aña Rufina, que es un personaje que aparece acá, y entonces acá ya empezamos a ver esas constantes, ¿no?, de los escritores, cómo pueden encontrar poesía en esos seres simples, en esos seres angelicales en algún sentido, ¿no?, que como dice la canción, bendita Aña Rufina, no curame las nanas que de tantos caminos, ¿no? Y después el profesor es nada más que un lector y en la persona del profesor y de cualquier lector, las lecturas entablan diálogos o recuerdos de lo que uno ha leído o de lo que está leyendo. Y cuando
Yo me voy a referir a esta novela, a La Última Frontera. Voy a dejar que otras novelas sigan zambulléndose en otras tierras, en otros ríos, en otros idiomas. Yo decía, qué coincidencia que escritores de estos lugares tomen este tema. Me acuerdo de otra colega, Laura Domínguez, que hace unos cuantos años publicó el libro El Borde, marcando, ¿no?, esa diferencia de esos personajes que están al borde, ¿no?, al borde de la civilización, al borde de la sociedad, al borde de la locura, entre la fantasía y la realidad. Y hace pocos días compartí una actividad de pasillo con Alberto hablando de Marosa, y Alberto preguntaba a los alumnos, ¿no?, ¿y qué es la realidad? Y bueno, la realidad es el jardín maravilloso de Marosa, es este pueblo Abaité, es el pueblo Mosquito de otro escritor uruguayo, Delgado Paraín. Entonces, las realidades se construyen y forman parte luego de la realidad. Y entonces, un poco reflexionando, ¿no?, sobre la frontera, voy a traer un amigo de mis amigas, que es Elder. Elder se ha publicado este libro póstumo que se llama La frontera será como un tenue campo de manzanillas. Y en eso de encontrar vínculos, en el disco Abaité hay un poema de Cachi que se llama Poesía Margaritas. Entonces, esa sensibilidad, ¿no?, de encontrar la poesía en las margaritas, en las manzanillas, ¿no?, en esa naturaleza que nos rodea y nos maravilla, porque la naturaleza es eso, ¿no?, es la maravilla de la vida. Y yo pienso en este libro, ¿no?, La frontera será como un tenue campo de manzanillas, que tiene muchos poemas ya en portuñol, y como en los libros de Luis también aparecen muchas frases en portuñol, y bueno, ¿no?, el oficio, ya hay traducciones, ¿no?, según el autor quiere decir tal cosa, obviamente pensando ya en las posibles traducciones, ¿verdad?, a otra lengua. Bueno, entonces, ¿por qué, no? ¿Por qué el borde? ¿Por qué la frontera? ¿Por qué la última frontera? Porque a nosotros es una realidad muy cercana, y nosotros cada vez que decimos frontera, siempre lo pensamos en la frontera con Brasil. Nunca lo pensamos como nosotros que somos fronterizos con la Argentina. ¿Por qué? Porque tiene toda esa mística, ¿no?, de esos personajes que no se sabe de dónde vienen, cómo desaparecen, igual que en esta novela, y ese maridaje que hay entre los idiomas que le dan una idiosincrasia, ¿verdad? No solamente tienen una forma de vivir, una forma de sentir, sino que también tienen una forma de hablar, y hay escritores que le están dando una categoría estética a ese lenguaje o a esa forma que ha sido muchas veces ninguneada o dejada de lado. Hoy, hablando acá con mi amigo Salomón me decía, bueno, ¿y vos como profe qué podés decir de la literatura de Luis? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que Luis es un creador que está creando, que está en un proceso. Por lo tanto, no podemos hacer categorizaciones. Yo simplemente quiero decir que en esta edición, La Última Frontera, se ve el oficio de escritor. Porque no voy a hacer un análisis estilístico, no se preocupen, estamos en diciembre. Cuando uno lee la primera, ¿no?, y esta edición, uno nota muchos cambios, o algunos cambios. En primer lugar, la novela tiene 15 capítulos, y en esta reedición solamente el primero y el último conservan el mismo título. Todos los demás cambian, y hay un enfoque bien importante porque se pasa como de un tema, como de una particularidad, a centrarnos en el hombre, que eso me parece bien significativo. Y también vi el oficio de escritor en el sentido de que hay cambios en el lenguaje, en los giros idiomáticos. Voy a leer solamente uno, del capítulo 1, leí toda la novela por las dudas, claro. Cómo se busca, ¿no?, un lenguaje más concreto, más específico,
que vaya más a la esencia. Y acá recordar a Horacio Quiroga, ¿no? Que en el Decálogo decía, de nada sirve agregarle colas de color a un sustantivo débil, ¿no? Hablando de la esencia de la palabra, ¿no? En la primera edición dice: nadie tomó en serio las palabras de Serpa y se limitaron a festejar la frase con los brazos en alto, eufóricos y miopes, aplaudiendo otro acto más de aquel bufón sin risa de la última frontera. Y en esta edición dice, en el lugar, no, perdón que se van justamente los adjetivos, ¿no? Miope, por ejemplo, página, no sé, el final de... Ah, muy bien, gracias. Lo tengo subrayado acá. ¿eh? Nadie tomó en serio las palabras de Serpa, se limitaron a festejar la frase con los brazos en alto, aplaudiendo sin ganas como si fuera otro acto más de aquel bufón de la última frontera. Esta oración es bien significativa porque ya aparece en el primer capítulo el título del libro. Bueno, les decía yo que cada capítulo tiene el nombre de un personaje. Esta es una novela donde aparecen muchos personajes, hay que ser un lector muy atento, pero no es un cambio de personajes agotador, porque no hay una biografía de cada uno de ellos, sino que se toma al personaje en una situación, en un tiempo determinado, en una acción, y cuando pasa ese centro de interés, se abandona ese personaje y se toma otro. En los títulos hay 8 nombres de varones y 5 de mujeres. En mi otra intervención voy a hacer referencia a una. Uno de los nombres que más suena, ¿no? Además del personaje Serpa, obviamente, es el de Abaité, el del pueblo. Entonces yo pensaba, ¿no? Cómo estos personajes son y se hacen con el pueblo, y hay como un paralelismo, ¿no? Los personajes surgen, se desarrollan, tienen una época de esplendor, una etapa de decadencia, y lo mismo ocurre con el pueblo. El pueblo surge, se funda, tiene una época de auge y luego también una época de decadencia, de desaparición, junto con la desaparición del protagonista. Y Luis, y Salomón hablaba, ¿no? de las artes en general, y yo digo cómo los textos, los libros, dialogan con otras formas. Porque cuando miré la carátula, y dentro también, hay distintas imágenes de la marcha de los cañeros, y bueno, y todos nosotros tenemos que recordar la película que le hicieron 3 muchachos, ¿no? Salteños, 500 kilómetros. Reivindicando también eso que fue un hecho histórico, pero que marcó, ¿verdad?, la vida de los hombres de la frontera, la vida del país, y bueno, y ahora ya se ha convertido en película y seguramente que se va a convertir en leyenda. Muchas gracias, Ángela. Muy bien. Muy bien, gracias. Le vamos a dar la palabra ahora a un caballero, el caballero de la derecha que está por allá. Él es Esteban Caballero, es un ingeniero agrónomo argentino que decidió cruzar la frontera con todos los permisos e hisopados correspondientes, para aclararlo, tan solo para estar en esta presentación de su amigo Luis dos Santos. Fue alumno en talleres literarios de Elsa Trukharov, Lucía Arambashi y Laura Merari, entre otros. Publicó el libro Nagó de mi perro guía en 2018 y prepara el lanzamiento de su libro de cuentos El pulgón herido. Un aplauso para recibir a este autor. Bueno, buenas tardes. Yo, digamos, no soy habitante de la región, pero hace muchos años que vengo por cuestiones laborales y me fui aquerenciando de alguna manera sin darme cuenta, porque cuando estoy en Buenos Aires más de determinado tiempo ya tengo ganas de venir para acá.
la tranquilidad de la gente, del lugar y la naturaleza que hay es como que tienen un atractivo especial, ¿no? Y bueno, tal vez los que habitan habitualmente acá no lo notan tanto, pero es muy curioso. Yo leí la novela y hice una pequeña reseña con algunas ideas que le incorporé y se las voy a pasar a leer con la computadora esta. Así que bueno, ahí vamos. Un lugar en el extremo del país. Una novela de personajes extremos que se van entrelazando. A partir de la aparición de un lobizón surge la figura del héroe. Pero Aibaté es un pueblo sumido por la monotonía, el alcohol y las injusticias. Luis dos Santos tiene la habilidad de transformar ese ambiente abúlico en una colorida y vital sucesión de hechos. Sus personajes están motorizados por una necesidad de salvación y progreso. En la historia se narra un intento frustrado por descubrir un tesoro escondido, la necesidad de creer que ese tesoro es la salvación. Didi Farrapos es el personaje venido del Brasil, esclavista, contrabandista y salteador de caminos, que finalmente se convierte en el fundador del mítico pueblo. ¿Será el llamado de la tierra? ¿Será que la tierra quiere ser sacada de su ostracismo virginal? ¿Por qué vivimos en el lugar donde vivimos? Abaité es un lugar donde suceden hechos aparentemente comunes, pero que en el fondo son fantásticos. ¿Realismo mágico? Casi como un vaqueano, Luis nos lleva sin empantanamientos por esos caminos sinuosos y salvajes de la última frontera. Así comenzamos a recorrer un mundo desconocido al cual comenzamos a pertenecer. Una historia iniciática que nos revela la lucha contra la naturaleza, pero también contra la naturaleza del hombre y la mujer. Alejada de los centros de poder, Aibaté se ve condicionada a decisiones que toman funcionarios desde escritorios lejanos. Releyéndola descubro que esta obra también puede ser vista como una crítica social, económica y a los sistemas políticos. ¿Acaso el reparto de tierras más democrático del pueblo no es el de las parcelas del cementerio? ¿Qué queda para los vivos? Otro ejemplo es la marcha de los cañeros hacia la ciudad para reclamar por sus derechos. Y Normita, la primer maestra y feminista norteña, que luego vuelve a la ciudad a intentar ejercer un cargo de ministra. Y un día llegan unos músicos correntinos y un enano brasileño para animar una fiesta, un casamiento mítico. Me conmovió la simpleza de una luna de miel en el recodo de un camino, y luego en un hotelucho brasilero. Otro día aparece un carromato lleno de prostitutas. El pueblo se alborota. Solo para solteros, advierte un letrero garabateado a mano sobre el pescante del carro. Una historia formada por 101 historias. 101 historias que conforman una novela. Hesíodo fue un escritor griego que vivió alrededor del año 200 a.C. y según los estudios es considerado el primer escritor de ficción. En su infancia, Hesíodo pasaba largas horas en soledad, pastando ovejas y metido en los montes de olivos. Allí imaginaba historias. Ese ambiente tan monótono y abúlico despertó su imaginación. Así creó su propio mundo, un mundo de versos, música y palabras. Un día, apacentando el rebaño, al pie del monte Helicón, tuvo una visión. Se le aparecieron las 9 musas, le enseñaron un canto, le insuflaron su don y pusieron en sus manos una vara de laurel. Al adoptarlo le dijeron una frase inquietante. Sabemos contar mentiras que parecen verdades y sabemos cuando queremos proclamar la verdad. Lejos de Grecia y los olivares, cerca de la orilla del río Uruguay y del monte ribereño de Calpica, Luis dos Santos imaginó un mundo que luego nos comenzó a transmitir.
¿Realidad o ficción? La aparición de Titica, el pai muerto que busca nuevos seguidores, el progreso, el cultivo de la caña de azúcar, la llegada de los camiones Unimog para medir los terrenos donde comenzará la obra, un final inesperado. ¿Realidad o ficción? Todo lo que pasa por el tamiz de la observación y la memoria se transforma inmediatamente en ficción. O sea que la realidad como algo absoluto no existe. A medida que avancé en la lectura, Aibaté se fue transformando en una obsesión. Busqué datos en antiguas enciclopedias, recorrimos varios kilómetros por la Ruta 3. Googleé su nombre para hallar su localización. Todo fue infructuoso. Nadie recordaba nada de este lugar. Luis dos Santos ahora, al igual que Didi Farrapos, muchísimos años antes, volvió a rescatar estas tierras de su ostracismo virginal. Aibaté sigue obsesionándome. Esos personajes, esas historias. A esta altura considero que Aibaté debería ser declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. No por la materialidad de sus precarias construcciones, sino por los innumerables hechos históricos y sociales que allí sucedieron. Aibaté tiene un patrimonio cultural innegable. Tenemos que intentarlo. Esta novela es un documento irrefutable. Podríamos buscar más datos y aportar nuestros testimonios, pero sería imprescindible para lograr ese fin buscar y encontrar el mapa ajado y amarillento que nos revele el exacto lugar de su verdadera existencia. Gracias. Vamos ahora con un locatario. Es quizá una de las autoridades culturales más destacadas del departamento. Es capaz de abordar con soltura e ironía cualquier tema relacionado al arte y la cultura popular. La chapa en el frente de su casa dice murguero, pero además está siendo músico, dramaturgo, profe de filosofía, decidor y cocinero de milanesas de berenjena. Es arreglador musical y director escénico de Murga La Nueva, fundador y coordinador del taller de canciones El Violín Rojo, participó como músico y dramaturgo de Calcañal Teatro de Salto, integró los grupos musicales Mojos, Deti, Alhambra, Matices y La Sonora Mondonguera. Realiza encuentros de filosofía en la calle denominados Filosofía a cara de perro, así como recitales de poesía performativa con textos propios, Mojos y de autores salteños. Es coordinador del espacio cultural Eduardo Piñeiro y no le gusta que le digan profesor. Él es Alberto Chiri, por favor. Buenas tardes, un gusto primero que me hayan invitado al Cachi como lector desde la primera hora de la poesía, sin decir también varias poesías de él como relatos. Así está, y me armé todo un trabajo, pero después que vi cómo era la dinámica me di cuenta que me había puesto muy serio con todo el trabajo. Y claro, lo que capaz se pierde en rigor se gana en conversación, ¿no? Y ¿cómo lo conocí al Cachi? Primero como escritor de muros, como un nombre, era solamente un nombre. No tenía cara, no tenía cuerpo. Era Luis Cachi dos Santos, el escritor de Murga 1 más 1. Que supe putearlo porque nos ganó por 1/10 en el año 2000. Y después como el escritor de canciones de Matices y de Aibaté, que yo tocaba ahí. Entonces cuando íbamos a ir a Cosquín, bueno, viene Cachi, yo quería conocer al Cachi, quién era, ¿no? ¿Qué cuerpo tenía ese nombre, ese escritor de canciones y de Murga? Esperaba encontrarme un veterano, ¿no? Pelado, gordito, que llegara ahí con sus cosas, y un tipo re joven. Y bueno, primera sorpresa fue esa, ¿no? De un tipo sumamente joven que escribía esas cosas. Esas cosas me refiero a la calidad de lo que escribía, ¿no? Que no tiene nada que ver, o sea, lo que muestra eso es mi prejuicio, nada más que mi prejuicio. Y después con las novelas, y no sé por dónde arrancarte un montón de cosas, que para un montón, sobre todo este tránsito que hace la novela de revivir, ¿no? Es como que revive, surgió otra, no es la misma. Eso habla de una escritura que está viva, ¿no? Que está viva, porque podría haber sido la reedición de la misma novela, ¿no?
Entonces, eso es como primera cuestión que a mí se me ocurre pensar, es cuando la escritura está viva, que no está fosilizada. Entonces es como la misma pero otra, y eso es lo mágico. Después verán los estudiosos si eso es una ganancia o una pérdida, ¿no? Porque yo a veces soy de la escritura también, esa escritura visceral, desprolija, ¿no? Que a veces es ese el autor. Que después hay un trabajo de pulido que también valoro muchísimo también, que también se disfruta, pero yo disfruto mucho la primera versión, ¿no? A veces árida, muy difícil de leer, pero ahora me doy cuenta que es difícil de leer. En ese momento era después pensar un poco también en cómo ubicarlo al Cachi en el panorama, ¿no? Y enseguida que leí la Última Frontera, la primera versión sobre todo, se me ocurrió pensar en el realismo mágico para ponerle una etiqueta, ¿no? Y en 100 años de soledad, que no era descabellado en ese momento y lo es menos ahora con esta, ¿no? Con esta otra versión de la misma. Pero a la vez también se me ocurre pensar en la tradición más acá cercana, y a mí me suena, no igual, sino como tradición, ¿no? Enrique Amorim, sobre todo con la carreta y sobre todo con la desembocadura. Encuentro ahí una afinidad en los temas, en el tratamiento de los temas, obviamente que no en la escritura, ¿no? Pero sí en el tratamiento de los temas, y hay una que me permite también ubicarme en un lugar geográfico y estético. O sea, pertenezco a este lugar, al mismo lugar que el Cachi, al mismo lugar que Amorim. Eso a mí me hace sentirme parte de un lugar estético, no de un lugar. La historia contrapelo me anoté como otra cuestión, y es que esta historia está contada desde el lugar de los vencidos. Eso también tiene una cuestión ahí bien importante para los que disfrutamos esa lectura también, ¿no? Es como la historia ficcionada de esta región, pero contada desde el lugar de los vencidos. Eso, y cómo está contada, ¿no? Eso es yo le puse un relato benjaminiano por el filósofo Walter Benjamin. Al lugar. Voy a leer, traje 2 o 3 fragmentos porque como músico me gusta buscar también en la escritura la melodía, el ritmo, ¿no? La imagen, el color. Entonces, una de las preguntas que se me ocurrió es, bueno, la musicalidad de la escritura, eso está en todo, ¿no? O sea, no es como una cosa que tienes que separar para analizar, está de principio a fin. Hay una musicalidad ahí y un manejo de la metáfora que para mí está entre los escritores contemporáneos, lejos, y es un bicho raro incluso dentro de la escritura de la narrativa contemporánea. No hay otro, porque también por cómo trabaja está la picardía en esa escritura que no es típica de la narrativa uruguaya. No es típica porque podemos decir, bueno, Espíndola, podemos decir, ¿no? Hay como casos aislados. Después todo lo demás que se está produciendo es una lectura seria, ¿no? Apolínea, ¿no? Que viene bien trabajada. Y acá hay mucha picardía, mucha picardía, la metáfora te va llevando en eso también, y la musicalidad. Voy a leer un fragmentito, dice, que pinta el lugar. A mí cuando leía yo decía, bueno, Abaité existe, ¿no? Lo que decía el compañero, existe, bueno, ¿y en qué sentido existe? ¿Cómo podemos decir que algo desde una ficción existe o no? Pero por ahí va más allá de la ficción, que hay cosas que van más allá de la ficción. Entonces, ¿cómo resumir ese lugar? Dice, en el camino, cuando llegan los trabajadores, pero yo hablo como que todos lo hubieran leído. Bueno, dice, en el camino fueron descubriendo un mundo de pájaros extraños, de pretéritos y finales vagos, donde los muertos se escondían en las piedras arrastrando sus memorias por el barro. Y ahí está la musicalidad. Escuchen esto. Donde los muertos se escondían en las piedras arrastrando sus memorias por el barro. Donde los muertos se escondían. Eso. Ahí está el estrellito. Lograr eso, que para mí la escritura es eso, no es solo que diga cosas. Y la poesía, ni que hablar. O sea, la poesía es música, pero la narrativa también. Una narrativa poética en este caso, ¿no? No solo lo que dice, sino cómo lo está diciendo. Entonces, en el camino fueron descubriendo un mundo de pájaros extraños. Todo fluye, de pretéritos y finales vagos. Y ahora viene el final musical, donde los muertos se escondían en las piedras arrastrando sus memorias por el barro.
¿Cómo no ponerle música a eso? Seguro. Y ahí salta el escritor de canciones también. Y cómo está, por eso digo que es un bicho raro también, en eso, en la narrativa uruguaya. En ese fragmento se da la descripción, yo le digo, ontológica de Abaité, ¿no? Porque se describe la parte física, ¿no? Donde dice, descubriendo un mundo de pájaros extraños. Es un mundo extraño. Porque nuestro mundo es extraño, solo que nosotros no lo sabemos ver, no hablamos de Carlos. Nuestro mundo es extraño. No lo sabemos ver, estamos más preocupados en ver toda esta cuestión apolínea y irracional, y no vemos la lluvia del río, la vegetación que está ahí, que lo regala ahí, ¿no? Pero también esa cuestión de pretéritos, que habla del pasado, ¿no? Y finales vagos. Y sobre todo la presencia de los muertos, ¿no? Abaité no tenía camposanto. Entonces, está genial plantear ese mundo, claro, pensar ese mundo donde los muertos están ahí con nosotros, porque de hecho no hay camposanto, ¿no? Y arrastrando sus memorias por el barro. Podemos hacer un seminario con ese fragmento, ¿no? De pintar un mundo en ese lugar. Entonces, me hice algunas preguntas yo ahí, ¿no? Bueno, de qué es un lugar, ¿no? ¿Qué es un lugar? Si el lugar es el lugar físico, las casas, porque vamos a ver que Abaité tiene la suerte de varios pueblos de acá también, para no spoilear la novela, pero le va a pasar una cosa que le pasaba a algunos pueblos de acá también, que tuvieron que ser mudados, ¿no? por el mismo efecto ese. Y de nuevo la pregunta, bueno, ¿la ficción está copiando la realidad o la realidad a veces copia la ficción, ¿no? Una cuestión tan vieja, porque puede volver a pasar eso que le pasó a Abaité, que de hecho pasó con Constitución, con Belén. La frontera, después, ¿no? La frontera es muy fértil para sacarle jugo, ¿no? Yo creo que en realidad todo el mundo ya es frontera. Todo el mundo ya es frontera. Ya nos queda más complicado hablar de lo que decía Ángela. Nosotros acá también somos frontera. Cuando nosotros pensamos frontera, Brasil, Rivera, nosotros estamos acá a 10 trazados de concordia. Los signos en la obra. Eso para mí no va a ser un seminario de los signos. ¿No? Leo también un fragmento ahí. Eso es lo mágico de Abaité también, de ahí se plantea otro tipo de lectura distinta a la narrativa uruguaya, donde todo está planteado ahí, racional, se puede comprobar. Y acá hay signos para leer. Eso es lo más rico. Y ahí está lo que busca cada uno en la escritura. Yo me voy por ahí. El pescador Gregorio Fernández, ¿no? El signo que está siempre presente es el río, ¿no? El zambullidor arranca con el río y la última frontera está ahí, el río. Entonces, el río es un signo muy fuerte como cambio, como la vida es, ¿no? El fluir, el constante cambio, pero que siempre se mantiene. Es el mismo río Uruguay, pero aguas distintas lo bañan a cada rato, ¿no? Entonces, el pescador Gregorio Fernández dice, en el color demasiado terroso del agua que bajaba revuelta, ahí hace la lectura de los signos, de cómo venía todo el panorama. Y es inevitable leer cómo empieza el zambullidor. El río seguía turbio como en los días de creciente, encrespado por el viento norte, ya con pocos camalotes que bajaban temblando, pero vistiendo aún su irresistible marrón de luto, ¿no? El río como signo y el río siempre presagiando para el que lo sabe leer. Ahora, si vos te sentás a tomar mate de espaldas al río para hablar sobre qué pasa, no vas a encontrar nunca el signo que está ahí. Y de nuevo la pertenencia, ¿no? Un tema que a veces discutimos mucho con Yamil hace años es, ¿se separa o no se separa el autor de su obra? Cuando nos aburrimos, empezamos a tomar un vino y a discutir esas cosas, por ejemplo, ¿no? Y no, para mí la magia está cuando no hay separación. Cuando la obra es la continuidad del autor y el autor es una continuidad de la obra que se funden. Entonces, es indudable para alguien que nació en un pueblo en la costa de un río que el río esté tan presente y como signo, ¿no? Bueno, los signos que son leídos ahí en Abaité, Paititica lee los secretos en la sangre de cabra. Oña Rufina en los yuyos, ¿no? Los sueños, otros signos muy fuertes que están ahí también, ¿no? Los sueños, Didi Farrapo sueña, ¿no? La fundación, tengo que establecerme acá, lo soñó, una especie de Nabucodonosor, ¿no? Sisto Vargas sueña que debe construir el cementerio. Clodomiro Suárez sueña que su padre le indicaba dónde estaba enterrado el tesoro. Eso es contigo, ¿no? Acontecimientos. Yo creo que toda la obra está basada en acontecimientos, ¿no? En acontecimientos que son de los personajes.
Y ahí ya voy a ir, me va a quedar mucho para la segunda o para después que lo contento. Pero los acontecimientos son fundamentales porque toda la obra, acontecimientos yo le llamo a algo que acontece que no se esperaba y que cambia el rumbo de todo, ¿no? Un acontecimiento puede ser la caída de las Torres Gemelas, por ejemplo, ¿no? Nadie se esperaba, eso está difícil de explicar, no hay lenguaje para explicar eso y cambia todos los acontecimientos, y cambia todo lo que viene después. Y esta obra está hecha de acontecimientos, ¿no? Si bien hay una historia que se puede seguir, que a veces las novelas tratan de eso, ¿no? Una historia que se sigue, y acá siempre son acontecimientos marcados por lo que le pasa a los personajes, y no es que le pasa a los personajes, los acontecimientos son los personajes. Yo agarré 2 o 3 acontecimientos, ¿no? Y hay una cuestión también que está buenísima, que es cómo narra el Cachi los acontecimientos. Porque no es solo la imaginación y la creatividad para crear, que eso hay muchos narradores que son muy creativos, eso es decir, mira qué ingenioso el giro que le dio, pero está también cómo está dicho, ¿no? Que varios de estos pasajes pueden vivir autónomamente, tranquilamente. Y de nuevo, cómo unir las dos cosas, ¿no? Uno de los acontecimientos principales en La Última Frontera es el encuentro de Serpa con la Robinson. El acontecimiento, ¿no? El hombre y el animal ahí en un enfrentamiento, y en el zambullidor, para mí, es la pesca del surubí. Es la pesca del surubí, de nuevo, el hombre con el animal ahí, pero los dos como naturaleza. En los dos hay un cambio en el personaje que después de ese acontecimiento, pero es natural. No hay un juicio moral que podría ser, ¿no? La victoria del ser humano sobre la naturaleza, una cuestión, pero eso borraría con el codo todo lo que viene escribiendo de ese lugar mágico. Entonces hay también una parte del animal, pero los dos son naturaleza, eso está buenísimo. El encuentro de Pedro. La llegada, cuando llega la llegada de los ferroviarios, también es el acontecimiento, porque es la llegada del progreso. Es la llegada del progreso, con la promesa, ¿no? De desarrollo, de la ciencia, de un futuro, de una prosperidad. Lo que está discutiendo la Regional Norte ahora, ¿qué es el desarrollo? ¿No? Porque llegan para el desarrollo, pero Abaiteno supo ver que ahí es la otra cara del progreso, que es la destrucción, la decadencia, ¿no? El progreso para quién. Ese es otro acontecimiento. Y después otro que sobrevive, para mí sobrevive, que de hecho lo voy a hacer sobrevivir en algún encuentro ahí que tengamos para leer algo, es el ataque de la jauría de cimarrones a la casa de Pedro Serpa, ¿no? Donde el abrojo se transforma ahí en un héroe. Y la leí la otra vez hace cuánto, 10 años, ¿no? La primera edición, 2008 creo que es, ¿no? 2008, bueno. Es muy emotivo. Otra cuestión difícil de encontrar en la narrativa uruguaya. Los hay. Pero es difícil de encontrarlo, ¿no? Yo encuentro la narrativa actual como muy apolínea, muy racional, muy estoy contando esto, que pasó de esta manera y es así, y se terminó. Y vos decís, está bueno, ¿no? Pero, no sé, yo busco esto, ¿no? Y la leí ahora 2 veces, y de nuevo tiene una cuota de emoción difícil de encontrar en la narrativa actual. Después Muy bien. los personajes, las fuentes. Habrá tiempo para conversar sobre todo esto. Les debo recordar que deben estar usando los tapabocas, tanto los que están en sala como los que están acá en mesa, por cuestiones protocolares. Muy bien, paso a presentar a nuestro último presentador, amigo, que vive en Montevideo, pero es salteño de pura naranja. Además, yo personalmente lo considero otro de los autores prolíficos, junto con Luis dos Santos, uno de los más activos, más dinámicos y más importantes de este departamento. Es licenciado en Letras por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Es diplomático, escritor, investigador y gestor cultural. Junto con Guillermo Lojar, escribió varios libros del programa televisivo Voces Anónimas. En 2008 ganó el primer premio en el certamen de ensayos literarios Pensamiento del Dr. Pedro Figari, organizado por la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, con su libro Figari, el masón, Enseñanzas iniciáticas de su antropología filosófica, reeditado en 2016. Es también autor de los libros Bestiario del Salto Oriental, 2012, Maestros del Esoterismo en el Río de la Plata, 2016,
finalista de los premios Bartolomé Hidalgo 2017, Antimasonería 2017, y su último libro ha sido Einstein en Uruguay, crónica de un viaje histórico, que fue publicado en 2019. También ha cruzado algunas fronteras un poco distintas para estar entre nosotros. Un aplauso para... Muchas gracias. Quiero comenzar por decir que para mí es una gran alegría estar acá, no solamente por volver a Salto, que la verdad que hacía un buen rato que no tenía la oportunidad de compartir una actividad cultural, y además por estar acompañando a un amigo y a amigos de mis amigos también aquí presentes, y tener la suerte de estar presentando un gran libro, que ustedes, tal vez muchos de ustedes todavía no lo leyeron, pero bueno, van a tener la oportunidad de darse cuenta de que es así. Yo lo que quiero decir es muy breve. Voy a tocar básicamente un tema que va a atravesar un poco toda mi intervención, que es el concepto de la memoria y el concepto, ese juego que hay entre el recuerdo y el olvido en la construcción de la memoria. Y para explicarlo quiero empezar, para estar a tono, con un recuerdo, con una memoria, respecto de cómo yo lo conocí a Luis. Cómo lo conocí literariamente, no personalmente, que eso vino muchísimo después. Pero yo la primera noticia que tuve sobre Luis dos Santos fue a raíz de un amigo mío personal, que era también fue un amigo de Luis, y que estoy seguro de que fue amigo también de todos ustedes, que fue César Rodríguez Guzmán, ¿no? Que me desayuno de que tenemos la suerte de hoy estar en un salón recordándolo. Hubo una época, allá por el año 2014, 2015, que yo lo frecuentaba mucho a César, tanto a él como a Mirta, iba muy seguido a su casa allá en Montevideo. Y en uno de esos encuentros, César me prestó un libro. Yo en aquel momento estaba muy interesado por todo el tema de leyendas urbanas, de sus particiones criollas y demás. Y él me dijo, te voy a prestar un libro que a vos te va a encantar, tiene todos esos temas que a vos te gustan, lobisones, aparecidos, boitatá, tesoros escondidos, cuevas encantadas. Dije, dámelo ya, ¿de qué se trata esto? Y me gustó muchísimo ese libro. Y tanto me gustó el libro que hice lo que tiene que hacer cualquier lector responsable cuando le prestan un libro que le gusta mucho, que es robárselo. Y lo tengo acá, se lo robé a César. De hecho, tiene la dedicatoria original que César le hizo a Luis y que dice, a Rodríguez Guzmán, mi señora, este humilde pedacito de vida, con admiración y respeto, la firma abajo, Salto, marzo del año 2009. ¿No? Que yo me lo llevé por curiosidad al libro, confieso, y cuando lo empecé a leer, descubrí que además de todas esas cosas que a mí César me había anticipado, había un montón de otras cosas que realmente me gustaban muchísimo, ¿no? El juego, la presencia del humor, eso es algo muy característico de Luis, la presencia del humor constante en los libros, esa dialéctica que hay todo el tiempo entre la belleza y la crueldad, ¿no? El universo que describe Luis es un universo bello, mágico, pero también es cruel, es injusto, es violento, tiene una cosa ahí. La presencia constante de lo inquietante, de lo sombrío, de lo ominoso, la enorme, eso es algo que ya se dijo en la mesa, la enorme fuerza sintáctica que tiene la escritura de Luis y la enorme versatilidad que tiene el manejo de algunas figuras retóricas, en particular la metáfora. Ahí me llama muchísimo la atención la creatividad que tiene Luis para encontrar paralelismos o correspondencias, para decirlo en términos literarios, entre dos registros que parecían separados. Pero básicamente me interesó por dos cosas. Primero, la presencia de la naturaleza. A mí, como criado en el interior, la presencia de la naturaleza en los textos es algo que me encanta, ¿no? Leer libros en donde la naturaleza aparece representada es algo que me gusta mucho. Y además, como en la construcción de esa naturaleza, el concepto de la memoria y de los recuerdos está muy presentes. Y no en vano, la última frontera, el epígrafe con el que comienza, que es un fragmento del último capítulo de la novela, refiere a la memoria. Algún día la historia, testigo implacable, podrá desatar este embrollo de olvidos, memorias y pasiones, ¿no? Yo recuerdo que cuando empecé a leer a Luis, lo primero que se me vino a la mente fue tratar de compararlo con otros escritores que también representaban la naturaleza en sus textos. Y por ser salteño, lo primero que pensé fue compararlo con Quiroga, ¿no? Que hago la aclaración por las dudas para que nadie se sienta herido en su sensibilidad, que no estoy comparando a Luis dos Santos con Quiroga, estoy
trayendo a colación un ejemplo que me parece que todos conocemos como referencia para ilustrar algo. La descripción que nace de la naturaleza en los textos de Quiroga parten de la vivencia de alguien que escribía desde la naturaleza, ¿no? Quiroga vivía en la selva misionera, escribía entre sus plantaciones de mandioca, su choza, su escopeta, un perro que lo acompañaba para sus cacerías y demás. Es decir, que el elemento fundamental con el cual Quiroga escribía la naturaleza era la experiencia cotidiana, la vivencia, la peripecia de todos los días. Con Luis no pasa exactamente lo mismo. Luis es un escritor de la ciudad, es un escritor citadino. Entonces, el elemento primordial que vivió, obviamente mucho más cerca de la naturaleza de lo que lo está haciendo ahora, pero el elemento principal con el que él trabaja para construir la naturaleza es la memoria, ¿no? Y quiero hacer aquí un pequeño paréntesis para pasar rayas sobre una confusión bastante frecuente que yo sentí, sobre todo en Montevideo, cuando se quiere hacer referencia a escrituras de la frontera. No solamente el caso de Luis, sino también Fabián Severo, se me viene a la mente, escritores que también escriben conjugando 3 registros lingüísticos, un poco de español, un poco de portugués, un poco de portuñol ahí entreverado, y que muchas veces para describir ese tipo de literatura, cuando se habla de la literatura escrita desde el interior o desde la frontera, se plantea esa dicotomía prácticamente que en los mismos términos de diferencia entre ciudad y campo. ¿Tá? Eso confieso que lo escuché con bastante frecuencia en Montevideo, ¿no? Cuando se habla de la literatura del interior, inmediatamente se trae a colación Sarmiento y la diferencia entre civilización y barbarie y esas cosas, ¿viste? No tiene nada que ver. Claro, todo lo que vivimos, que tuvimos la experiencia de vivir en el interior, sabemos de que la categoría, la diferencia entre ciudad y campo, existe también en el interior. ¿Tá? Todos los que vivimos en el interior podemos haber vivido indistintamente en la ciudad o en el campo, o hay un montón de personas que yo he conocido que viven en el interior de Salto, del territorio profundo de Salto, y que nunca vinieron a la ciudad capital, que no conocen el río Uruguay. Como hay un montón de gente viviendo aquí en la ciudad que no tiene la menor idea de cómo se desencarna una lombriz en un anzuelo o se tira un aparejo, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, esa categoría de diferenciar entre ciudad y campo no describe demasiado la característica de Luis. Yo creo que nosotros tenemos que no perder nunca de vista que Luis es un escritor de la ciudad, de una ciudad del interior, pero de la ciudad. Entonces la construcción que Luis hace de la naturaleza se basa principalmente en la memoria. Y esto es lo que marca un par de rasgos que para mí son predominantes en la descripción que hace Luis de todo ese universo, y que son, por un lado, la nostalgia. Esto ustedes no lo van a encontrar jamás en Quiroga, por ejemplo. No hay, o capaz hay por ahí algún caso suelto, quiero decir que sea una excepción. Pero en términos generales, como decía el Flaco Tani, que era un profesor que nosotros teníamos en la universidad, decía que la naturaleza para Quiroga era una cosa que estaba ahí y que no permeaba a los personajes. Capaz los lectores tenemos algún tipo de, no sé, impacto subjetivo respecto de la lectura de la naturaleza, pero no para los personajes. No sabemos si la naturaleza le da miedo, si le produce tristeza, si le da alegría, no sabemos qué es lo que le pasa. ¿Por qué? Porque Quiroga eso era su hábitat cotidiano, ¿no? Entonces trabajaba más con experiencia. Luis, como tiene que reconstruirlo, la descripción de los elementos naturales siempre tiene un juego agridulce. Siempre está esa nota casi de paraíso perdido, ¿no? Esa cosa nostálgica de qué hermoso que fue esto que viví, por más que fue cruel, por más que fue injusto, por más que fue ominoso, qué lindo que era aquello y cómo lo he perdido en algún punto, y lo tiene que recuperar a través de la memoria. Y el segundo elemento es la apelación que hace Luis para describir esa naturaleza a un grupo muy calificado de recuerdos que él tiene, que son sus recuerdos de lectura, ¿no? Eso tampoco pasa en Quiroga. La descripción que hace de la naturaleza Horacio Quiroga es una descripción muy original, prácticamente sin influencias literarias, o si las hay, él era muy hábil para ocultarlas. Eso no pasa en Luis. O sea, Luis nos está todo el tiempo, por lo menos a los que nos gusta leer y que tenemos la curiosidad de tratar de buscar siempre las influencias, ¿no? Las trayectorias, lo que hablábamos recién, vemos claramente cuáles son las influencias literarias que tiene Luis para describir la naturaleza.
Algunas, por otra parte, que él se encarga de dejarlas muy explícitas, y otras que, aunque no se mencionan directamente, bueno, son fáciles de recrear. Recién mencionábamos a García Márquez. Para mí, todo lo que tiene que ver con el realismo mágico es una influencia inevitable en este texto. Y quiero, para concluir por lo menos esta primera parte de la intervención, recordar un pensamiento de un autor que a mí me gusta mucho, que se a mí también, que era Jorge Luis Borges, un autor que está muy presente en este texto, ¿no? Y que de hecho había uno de los títulos originales, La Fundación Mítica de Abaité, me recordaba lo de Fundación Mítica de Buenos Aires, que después se cambió, que tenía una clave borgiana ahí muy notoria, ¿no? Borges decía que toda memoria es una antología, decía Borges, ¿no? Él trataba de diferenciar, que es un lugar común, lo que es la biografía de lo que es la memoria. La biografía es una serie de recuerdos, es una serie de acontecimientos que le ocurren a una persona desde que nace hasta que muere, ¿no? Y que probablemente a los ojos de los terceros sea lo que termine definiendo su individualidad. La memoria es otra cosa. La memoria es una antología personal que cada uno de nosotros hacemos de lo que fue nuestra biografía. Y como toda antología, tiene el toque personal de cada uno de los autores y tiene no solamente olvidos, sino que tiene enriquecimientos de algunas partes y tiene también algunos lugares en donde la imaginación aparece allí para poner cosas donde antes tal vez no lo había. Vuelvo a la dedicatoria que le hizo nuestro amigo César Rodríguez, que le hizo Luis a nuestro amigo César Rodríguez Guzmán. Él define, Luis, su propio trabajo como un pedacito de vida. Para mí, creo que el mejor acercamiento a esta novela es tomarlo como eso, como un pedacito de vida. Pero ojo, tomarlo como un pedacito de vida, como una representación biográfica. El que quiera acercarse a esta lectura para tener una visión de cómo viven los autores del interior, cómo es el espejo de la naturaleza, el espejo de la barbarie, entre comillas, del interior, se va a llevar una desilusión gigantesca. Aquí lo que hay es construcción, trabajo de la memoria, ¿no? De una memoria creativa, enriquecedora en muchos aspectos, y que, bueno, funciona también un poco como los sueños, trayendo para atrás y para adelante algunas cosas y poniendo en algunos lugares lo que tal vez a la biografía le falta. Me quedo por acá en esta primera intervención. Y bueno, nada, ya tendremos tiempo para seguir discutiendo sobre otros temas que seguro nos gustan a todos. Perfecto. Nosotros no queremos hacer esta presentación muy extensa, pero nos está faltando el protagonista. Así que le voy a ceder la palabra a Luis para que él mismo, en sus propias palabras, explique lo que ha hecho con esta novela. En caso, tenemos un numerito musical, una presentación musical al final, para los que quieran compartir. Y si hay alguna pregunta específica que después le quieran hacer a Luis o a alguno de los presentadores, con mucho gusto se la traspasamos. Como no tenemos el micro, la hacemos puntualmente, si hay tiempo. Bueno, Luis. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar a pesar de estas inclemencias climáticas. Bueno, la verdad que, ¿qué puedo decir después de todo lo que dije? Bueno, primero, muchas gracias a Esteban por haber venido tan lejos. Diego Morales también, que tuvo que viajar, mis amigos Ángela y el Negro. Estos días fueron un poco movidos desde que salió La Última Frontera, porque es como empezar a hurgar inevitablemente volví al 90 y pico cuando yo escribí realmente este libro y lo terminé. Increíblemente en los años 90, cuando toda mi zona, ya mi pueblo se vino abajo porque en el gobierno de la calle destruyeron el tema de la caña de azúcar, yo le doy ese final que no podía encontrar a la novela. Increíblemente hoy estamos con otro de la calle en el gobierno, espero que no pase lo mismo. Pero es así, realmente, esta es como la novela de mi vida, a la que he vuelto muchas veces. La he reescrito tantas veces que espero que esta sea la última, o no. Es una novela que yo quiero mucho, que yo ya le he contado alguna vez que
surgió una noche que estábamos con mi abuelo, que se llama Pedro. Estábamos viendo un programa de televisión donde mostraron que habían matado a un animal que hacía 100 años que no se veía en Uruguay, una guaraguazú, en la zona allá de Fray Bento. Entonces mi abuelo, que era un tipo muy vivido, me dice: yo maté uno de esos. Y ahí me cuenta todo exactamente como yo lo cuento en la novela, ¿no? Que él era un ferroviario, que llegaron a un pueblo y un día había una captura, había una recompensa por la captura de la guaraguazú. Y mi abuelo, bueno, tiene la suerte de matarlo. En base a eso yo empiezo a tejer un poco la historia de mi pueblo y la historia de la familia, ¿no? Yo siempre soñé que este libro fuera publicado en una editorial que no me conociera a mí, porque en su momento, cuando salió lo de la intendencia, bueno, yo tenía aquello que, bueno, tengo que agradecer a Denis, que hoy no pudo venir, pero fue el gran artífice de lo que pasó en ese momento para que se publicara a través de la intendencia. Era extraño, además, que la intendencia publicara un libro. Bueno, Denis era el director de Cultura y era mi amigo, entonces yo siempre tenía aquello de que, bueno, lo publicó porque es amigo del autor. Entonces me quedé con eso, ¿no? A lo largo de los años, hasta que salió El Zambullidor. Voy a hacer un paréntesis con el tema del Zambullidor, ya que estamos, que hoy justo me dieron la noticia y lo quiero compartir acá. Dos noticias, que vamos a salir en breve en España, en Valencia, y que se lanza la 4ª edición. Así que, impresionante, sorprendidísimo con eso. Y bueno, entonces a raíz de Zambullidor, de la mano vino La Frontera. Y yo incluso pensé hasta en cambiarle el nombre. Bueno, tuvimos un poco esa disyuntiva unos días hasta que quedó así como venía. Cambiamos el nombre de los capítulos, que le pusimos justamente el nombre de los personajes para darle más fuerza. Me parece que quedó distinta, por lo menos. Y qué contarles un poco de la frontera. Este libro es, como decía un amigo, Jesús Moray, que ahora justo lo nombraron director de Cultura de la comuna de Belloñón, que es tipo un hincha fanático de la primera versión de La Última Frontera. Y él me decía: la frontera es la historia de una comunidad. A mí me gustó mucho lo que él dijo, que es la historia de una comunidad cuyos personajes se van humanizando a sangre y fuego. Y está notable eso, porque condensa un poco lo que yo quise expresar, lo que decía Diego, el tema de la memoria, ¿no? Yo soy un militante de la memoria y quiero además dejar plasmado todo eso en mi forma de decir, y bien o mal, y poéticamente o así nomás crudo, la historia de mi pueblo y la historia de mi gente. Acá hay nombres de personajes, de gente que yo conocí en mi niñez y que no exactamente hicieron las cosas que hacen los personajes, pero yo trato de traerlos a través de esos nombres, ¿no? Y hablamos mucho de Abaité y de cómo surge el nombre de Abaité. Hablamos con Ángela y me preguntaba bien cómo había nacido Abaité. Y bueno, yo para contarles un poco, les cuento que Di Farrapo, que era un bandeirante, salteador de caminos, como decía Esteban, llegó a este lugar arriando todo lo que se encontraba a su paso, ¿no? Indios, sueños, todo, clavizando gente. Y en esa expedición una de sus hijas se enferma gravemente y viene con una fiebre que no podía curar ni siquiera todos los brujos indios que traían en la expedición. Una fiebre maldita que la tenía casi al borde de la muerte, hasta que llegan a la desembocadura de un arroyo en un río grande,
Inexplicablemente la niña tiene una mejoría. Entonces, Abaité, en ese momento, Lili Farrapo, cuando mejora, bueno, en unos días que estuvieron ahí, la niña se repone totalmente y decide al otro día irse nuevamente, seguir su camino. Y esa misma noche tiene un sueño donde viene la muerte a decirle que no sé qué cosa, que tiene que quedarse. Por eso al otro día ya da la orden de que se van a quedar en un campamento estable, y él le pone a ese campamento, a ese pueblo que está fundando, el nombre de Abaité, que es el nombre de su pequeña hija, que en la melodiosa lengua de su tribu tupí quiere decir la eterna que siempre está buscando. Entonces, en palabras de los viejos, todo aquel que viviera en ese rincón arbolado iba a tener el destino de andar por la vida tratando siempre de cruzar las fronteras del olvido. Entonces, eso es lo que yo intento ahora con este libro, justamente lo que le decía a César, es apenas y humildemente robarle un pedacito a la memoria. O sea que gracias a ustedes por acompañarme en esta aventura, a todos. Pero no queríamos dejar de pasar la oportunidad porque sabemos que algunos no solo conocen al Cachi, a Luis, sino que tienen interés de comentar algo sobre tantos temas que se han conversado acá. Así que si hay alguien que quiere hacer una pregunta, una felicitación, invitar a una fiesta, este es el momento adecuado, ¿no? Mientras, si quieres, vamos a pedirle a los muchachos que se vayan preparando. Ya está el profesor. Yo quiero hacer un comentario, pero más que nada por valorar el trabajo de mis alumnos del Liceo número 4 de Salta. Porque la misma reflexión que acaba de hacer, es decir, de la relación de tu trabajo, Luis, con Horacio Quiroga, lo hizo una alumna de segundo año del liceo. O sea que me vi muy motivado, muy tocado con ese planteo, porque digo, bueno, que una persona que escribe haga una relación muy similar. ¿Te acuerdas de mí que te preguntó? Sí, claro. Te inspiraste en Horacio Quiroga. Exactamente. Así que la verdad me sentí muy, muy motivado, y bueno, te vuelvo a felicitar por tu trabajo. Es importante que de alguna manera se vayan conociendo estas cosas y que se vaya renovando el acervo de escritores de Salto, porque nos hemos quedado muy en Enrique Amorín, en Víctor Lima, en Horacio Quiroga. Así que bueno que gente joven empiece a tener otra vez espacio y poner a este departamento, que tú no sos originario de aquí, pero que pongan a este departamento otra vez en la palestra de los escritores. Así que felicitaciones. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar, preguntar? Bueno, si no tenemos... Acá exactamente, sí, eso iba a ser precisamente. Porque si hay alguien que quiere ya concluir, hacer una conclusión de la presentación. No, es más bien una inquietud personal, pero como viene a cuento de la novela, la hago aquí y Luis nos contesta todo. Quiero que me cuentes un poco la historia que aparece en el capítulo ahora titulado Venancio Aires, que antes se llamaba El Presagio, sobre el episodio de la víbora mamadora. Yo hoy cuando hablaba de lo inquietante, de lo sombrío, de lo ominoso, a mí le pasé una foto, me acuerdo de Luis cuando lo leí, porque realmente es estremecedor. No quiero hacer spoiler, tal vez hay gente que le gusta trabajar con la sorpresa, pero si Luis puede contarnos un poquito de eso, se lo voy a agradecer. Bueno, sí, eso es, quizás algunos de acá hayan escuchado alguna vez, yo lo he escuchado mucho de niños sobre todo, y sé que no es solo de acá esa leyenda de las víboras que se enroscan en las patas de las vacas para sacarle la leche. No sé si alguna vez lo han escuchado. Yo le inventé ese nombre ahí, no sé si es realmente un pero bueno, pero la historia es así, y digo, lo más
eso es, digamos, que lo más clásico, ¿no? Incluso me contó mi viejo una vez hace años, que bueno, no lo puedo poner en tela de juicio, de que tenían una vaca cuando vivían en el campo, que siempre iban, se les perdía, iba para un bañado siempre a ese lugar, hasta que un día lo encontraron con la víbora enroscada. Y bueno, yo en la novela también rescato esa historia del hombre que encuentra a su mujer que había parido hacía poco con el bebé en la cama, la víbora mamando a la mujer con la cola del bebé en la boca del bebé, con la cola, ¿no? En la boca del bebé. Sí, es medio terrible. Hemos discutido con mi hijo Marcos y con mi esposa, que a ver qué podría haberle pasado a ese hombre, que realmente quedó loco, y podría haber sido nada más que una visión de él, ¿no? Bueno, ahora déjame interrumpirte, porque me trajiste a imagen, a cuento la imagen que a mí me contaron exactamente igual como la contaste tú cuando yo era niño. Estamos hablando de México, ¿no? De Guerrero. Existían esas víboras. Incluso yo la llegué a ver, no la llegué a ver en acción, pero era lo que decían los pobladores. Mamaban de los pechos de las mujeres embarazadas y le daban la cola al niño para hacerlo. Y ya que estamos en el tema mexicano, bueno, faltó mencionar el paralelismo con Juan Rulfo, ¿no? Que está el pueblo de Comala. De hecho, hay mucha gente, que aunque hay un pueblo que se llama Comala, que en realidad creo que le pusieron así por el libro, nadie sabe dónde está Comala. Entonces, es una ficción muy interesante. Bueno, los compañeros están por acá. Exacto, buenísimo. ¿Dónde? ¿Tenés que sentarte o Acá. ¿Dónde quieres? Acá, pues ser. Es el poder. Bien, la parte de la oratoria sin duda no va a ser mi despliegue, para eso están las otras compañeras y los otros compañeros. Voy a, sin robar mucho tiempo, dejarles dos canciones, una de ellas haciendo mención, quizás recogiendo algunas cuestiones de lo que es el primer libro, Zambullidor, y la otra más haciendo hincapié en la noche de hoy de La Última Frontera. Arranco entonces con la primera de ellas, Soledad de Spinetta. Ese es importantísimo. Para no fallar a la letra, ¿viste? Con la música de Antonio López. Quería recalcar eso, pero me ganaron de mano ahí haciendo mención a Antonio López, y sin duda una música que voy a intentar asemejarme, pero va a ser muy compleja. Tus pobres manos de agua son viejos cofres vacíos, por donde pasan volando los caballitos del río, capitán de la chalana. En tantas olas sin dueño, mil anzuelos se cansaron de pescar tan solo sueños. Los años te capturaron, cielo, cigarro, poesía, soledad del espinel que se fue tragando el día. Siempre hay orillas perdidas, pescador, tantos caminos, y en la red de la vida puede caer tu destino.
Pica que pica dorado, surubí en la ribera. Hay un negrito con hambre. Esperándote allá afuera. La luna cayó dormida sobre la senda pesquera, esperando la mordida de tu silueta nochera. Las lavaderas del río, con sus voces de sirena, le cantaban en silencio los secretos de la arena. Pero nadie contestó, solo se oyó aquel lamento. Eran tus remos llorando, desgarrándose en el viento. Siempre hay orillas perdidas, pescador, tantos caminos, y en la red de la vida puede caer tu destino. Pica que pica dorado, surubí en la ribera. Hay un negrito con hambre. Esperándote allá afuera. Bien, gracias. Sin más entonces, la segunda canción, haciendo referencia, como les decía, al segundo libro y a un personaje de ellos, Ña Rufina. Te recuerdo, Ña Rufina, duende de humo y misterio, en la niñez de mis cuentos, brujita gris sin escoba, garabateando en el cielo los acertijos del viento. Entre tus manos moría en un hechizo de yuyo, eloqueo y la tristeza, fuiste mi luz curandera. Hada de trapo madrina, sabia voz de la pobreza. Arde tizón, el oscuro del alma, gorrión malherido no puede volar. Arde tizón, el oscuro del alma, gorrión malherido no puede volar. Bendita Rufina, cúrame las nanas, que tantos caminos me hicieron llorar. Bendita Rufina, cúrame las nanas, que tantos caminos me hicieron llorar. Tírele cuerito, doña, que me cansé de rezar, y este gurí se me va, trajo en la panza una pena, y este consuelo que tengo para aguar mi soledad.
Dame un conjuro, Rufina, para aliviar este adiós. Brasa, tijera, carbón, y aunque nos tiente el olvido, no hay herida que resista el gualicho en tu canción. Arde el tizón, el oscuro del alma, gorrión malherido no puede volar. Arde el tizón, el oscuro del alma, gorrión malherido no puede volar. Bendita Rufina, cúrame las nanas que tantos caminos me hicieron llorar. Bendita Rufina, cúrame las nanas que tantos caminos me hicieron llorar. Arde tizón. Se nos fue el presentador. Yo quiero el teléfono de Rufina. Sí. Bueno, ni a Rufina, esta canción fue cantada en Cosquín. Ah, ¿sí? Nada menos, en el escenario de Cosquín. Bueno, anduvo por todo el Uruguay, Tacuarembó, ganando festivales. Buenísimo. Salió de la novela, la Rufina que ya anda por ahí. Se independizó. Bueno, Cachi, aprovecho la volada, entonces, hay como esos límites entre la realidad y la ficción, ¿no? Por ejemplo, hablaron de Marco Quintana, a mí me suena porque lleva todos los veranos de Sañón, entonces hay piques que vos lo podés tener de la novela si tuviste por ahí. Claro. Y a mí me sonó siempre a Moni Quintela. Además que no. Después la familia de músicos Ardoain, esa es tu familia materna. Pobre mi abuelo. Sí, claro, el Marco Quintana sería Moni Quintela, sí, que fue el que trajo la caña de azúcar a la zona de Calpica. Sí. Y hoy en día mi pueblo se llama, en realidad, yo le sigo diciendo Calpica, pero en el año 84 hubo como una consulta popular que yo, tipo Trump, estoy todavía resistiendo, diciendo que fue fraude, y le pusieron Mones Quintela. Le pusieron Centro Poblado Mones Quintela, que es el nombre del hombre que trajo la caña de azúcar. Pero cuenta la leyenda que trajeron camiones de brasileros a votar, gente que niega. Esa es otra novela, Esa es otra novela. Entonces, por eso, por ejemplo, en la edición francesa, atrás está el mapa de Uruguay y nos pusieron Calpica. Yo creía que pusieran Calpica. Pero ellos anotaron Mones Quintela porque si no buscaban en el mapa y no existía. Pero es un poco eso. ¿Hasta cuándo se llamó Calpica? Y hasta el 84, cuando hubo esa truchada de elección. Claro. Después de la cuestión, Gachi, también del... A mí es un tema caro, por lo menos para mí, que es el tema del relato, ¿no? Soy oral. Y todo lo que tiene que ver con la cuestión del relato, para mí, yo creo que estamos hechos de relatos. Pero, por ejemplo, mi padre murió cuando yo era chico y qué sé yo de padre, los relatos de mi tío. Pero de los lugares, ¿no? De las familias, nosotros vamos a hacer el relato de alguien que nos va a relatar alguna vez. Y esta obra es un relato, que cuenta el relato de alguien que toma relatos para armar el relato de alguien. ¿Cómo se construye eso? En el momento que te pones a escribir todo eso. Bueno, no, eso no se puede contestar porque nosotros Tengo una tabla. No, pero qué mágico lo da el relato, ¿no? Que es bien con la atmósfera de la escritura, ¿no? La oralidad. Claro, sí, porque en realidad yo escribo en base a lo que, por lo menos a lo que mucho de lo que escucho, ¿no? A lo que escuché en mi infancia. Pero hay como un tramado entre esos relatos que se nota que tienen como una consistencia y una relación uno con otro que es muy fuerte, ¿no? Muy potente. Sí, me fue difícil a mí, muy difícil, porque me pasaron, como hay tantos personajes, ¿no? Como 100, creo que como 100, ¿no?
Es impresionante. Sí, entonces una vez me dediqué a contarlos y pasaban los 100, me parece. Entonces me pasaba que en un momento, yo qué sé, que nos mandaba de luna de miel allá a Río Grande y de repente los seguía escribiendo y los tenía acá, entonces era complicado eso, pero son esos cortes que uno va haciendo con la escritura. Y algo que a mí me llega mucho de tu escritura son las imágenes. Es tremendo las imágenes cómo se te arman. Porque con muy pocas palabras armas una escena, pero esas imágenes te quedan grabadas. Tiene una potencia visual muy grande lo que escribís. Muy apto para el cine, ¿no, Salomón? Sí, totalmente. Totalmente. Sí, ya estamos en pláticas para el zambullidor. Estamos en eso. Bueno, yo creo que fue tiempo. Les agradecemos muchísimo. Otra vez le damos las gracias a la Intendencia por permitirnos estar acá con ustedes. Muchísimas gracias por estar. A los presentadores, por supuesto a Luis. La novela está disponible ahí. No sé el costo. Me dicen que 4, o sea que 4, ya saben. Pueden pasar para los que les interese llevarse la novela. Así que muchísimas gracias y bueno, pues, todo el éxito del mundo para la novela. Para el contribuidor.